Bueno, buenas tardes. Dicen que nací espantado. Hay una que otra evidencia, ¿no? Lo cierto es que me gusta el silencio, mucho. O sea, lo he buscado por todos lados, en las matemáticas, en la biología. Y después de mucho andar, ¿no? Porque creo que el silencio es esta manera en que danza, pues el silencio, el sonido, las voces y las palabras, los lenguajes y los significados. Terminé en tierras mayas haciendo santuarios. Porque un santuario es algo que haces para los que no han nacido. Y cuando es para los que no han nacido, no hay nada que reclamar, nadie les niega sus derechos. Y la gente te habla abiertamente del corazón de qué es lo que la naturaleza significa para ellos. Y ahí es donde encuentra uno un silencio que se deriva de la suma de todas las voces, cuando todas son verdaderas. Y un tiempo alguien te habla de cómo las ceibas pues son comida, son medicina, son fibra, son vestidos, son sombras, son canoa. Pasa el tiempo, alguien te habla de cómo en las ceibas puedes ver cómo fue el clima. En su tronco ves cómo llovió, de dónde vinieron los vientos, cómo está el tejido ecológico. En la manera de florecer te dice cómo vienen las secas, en la manera de dar frutos te dice cómo vienen las lluvias. Pasa el tiempo y alguien te habla de todo lo que integran, de cómo alimenta abejas, avispas, tejones, murciélagos y cómo todo eso que alimenta la ceiba es lo que hace el tejido ecológico y sin las selvas eso no estaría ahí. Pasa otro tiempo y alguien te habla de cómo son importantes como símbolo, porque con símbolos como la ceiba puedes transmitir una cultura que se basa en la diversidad de visiones del mundo y solo con esos símbolos puede haber continuidad en algo que aprecia la diversidad de modos de ver esta realidad que estamos siendo. Pasaron los años, 4, 5, y empecé a entender esta relación, no solo de las ceibas, sino de todos los animales, las plantas, qué relación tienen con las lluvias, con los vientos, con la manera que están las nubes, con el sol, la luna y las estrellas. Y al final fue entendiendo cómo todos estos movimientos, siendo distintos, tienen un orden, y lo puede uno comprender. Y al haberlo entendido, dije, esto es valioso, ¿no? O sea, si uno conoce cómo se mueve toda la diversidad, cómo cambia en una época de secas, cómo cambia con los huracanes, cómo cambia con las sequías, cómo cambia con los incendios, con las plagas, y puede tener una manera de hacer un aprovechamiento sustentable de toda esa diversidad, se reduciría la presión sobre las selvas, podríamos hacer mucho por su conservación. Afortunadamente, antes de lanzarme pues ahora sí que hablar de todo esto que había entendido, ¿no? Les pregunté a los que me habían enseñado y me dijeron, güero, no has entendido nada. Me quedé como 10 años más, ¿no? Y empecé a entender qué relación hay entre la migración del tiburón ballena y la época de los huracanes, qué relación hay entre la langosta y el pulpo, entre todos los insectos y si siembras maíz de ciclo corto o maíz de ciclo largo. Pero algo que cambió radicalmente la manera en que empecé a ver el ecosistema lo reflejan las palabras de un anciano maya. Había una reunión, era sobre conservación de la selva, y saliendo en la reunión estaba indignado. Bueno, nos dicen que ya no tenemos que ir a la selva para conservarla. ¿Quién le va a dar de comer a los animales? Entendí que este equilibrio con los ecosistemas, la mitad de la ecuación era hacer ese aprovechamiento sustentable. La otra mitad es qué le vas a dar. Y dar es completamente distinto a tomar. No es un aprovechamiento verde, razonable, cuidado, que sí es bueno y qué bueno que lo estemos haciendo y vamos muy avanzados en eso. Pero dar son sus tiempos, los tiempos de las secas, de las lluvias, de las flores, de las migraciones, de la reproducción. Los espacios son los de ellos. No es sembrar 100 o 1000 o 1.000.000 de árboles. Son los que come el murciélago, los que necesita el venado, los que requiere el tejón. Y no es donde queramos, es donde ellos pasan, donde hace falta. A final de cuentas empecé a entender
como cuando es aprovechar, la selva es un conjunto de cosas, pero cuando se trata de dar, es un tejido de ritmos. Y ritmos donde lo que nosotros hacemos forma parte, los modifica, funcionan, los rompe, los acopla. Seguí. Y es un lenguaje que puedes leer, es algo que puedes comprender, es accesible, sencillo, solo requiere tiempo, mucho. Y donde realmente cambió, cuando finalmente me dijeron, güero, ya entendiste, es cuando me di cuenta que todo esto que había aprendido no era comunicándolo como vivía, era enseñando a leer. Si la selva es un lenguaje, no es hablando de lo que lees de ella, cómo se conserva, es enseñando a leer. Y pasé los siguientes 5 años buscando cómo enseñar a leer. Y he conocido personas muy maravillosas que son las que se encargan de enseñar, que es otra cosa, ¿no? Que era algo que no conocía. Y cuando supe que iba a estar acá con ustedes, sí pensé en comunicarles todos los beneficios que se derivan de hacerlo, ¿no? Cuando hemos estado enseñando a niños en comunidades rurales a volver a poner atención en dónde sale el sol, la luna, los vientos, las nubes, toda la relación que hay entre el lugar en que viven, toda la importancia que tiene en términos de la reconstrucción de la familia cuando está roto, cómo hace que los niños hablen con sus abuelos, ¿no? Cómo empiezan a generar una imagen en común, todos los beneficios que se derivan en términos de la comunidad, ¿no? Porque se lleva a que la visión de cada quien es distinta, pero valen sus ojos, valen sus manos, vale su inteligencia, vale su sensibilidad. Y es gracias a esta diversidad de formas en que vemos el mundo que podemos hacer una imagen en común. O hablarles de la importancia ecológica que tiene poder restaurar este tejido que nos da agua, que nos da aire, o de las importancias económicas que se derivan pues, de no estar perdiendo agua, suelo, biodiversidad a la velocidad que la estamos perdiendo. Pues realmente sí me doy cuenta que ese no es lo que me mueve. No es. Eso le da sentido a lo que hago. Pero realmente lo que me hace dedicarme a hacer un método para poder enseñar a leer y escribir el movimiento es que yo fui a buscar el silencio y lo que encontré fue una compañía permanente. Pase lo que te pase, estés donde estés, suceda lo que suceda. Estés viendo cómo se construye lo que buscas o cómo se desmorona frente a ti, estés encontrando a las personas que amas o perdiéndolas, siempre estás acompañado y es muy buena compañía. Y lo que realmente quiero es que este método, que es algo sencillo, esté disponible para quien lo quiera. Porque es algo que si te lo regalan, no sé si cambia el mundo, pero sí cambia el tuyo. Y que sea algo que esté disponible, que sea libre, que sea placentero, que sea para una persona o para una comunidad, que esté diseñado para poderlo compartir y que sea gracias a la voluntad de los que quieran que esté vivo. Y eso es a lo que me dedico. Y lo único que sí sé es que desde ahí el mundo es más amable. Y un mundo más amable creo que es una buena idea para el futuro. Gracias.